¿Sabías que en Argentina hay una región con más de 800 volcanes? Se llama La Payunia, está en Mendoza y hoy vamos a descubrirla. Ahora mismo estamos en Malargüe, que está a unos 100 kilómetros más o menos de La Payunia. Nos estamos acercando a la agencia de Choique Turismo Alternativo, que es la agencia con quien vamos a realizar la excursión, y desde ahí mismo salimos. Y vamos a estar pues todo el día, porque son unas cuantas horas de excursión, son las 8 de la mañana y yo creo que volveremos tipo a las 8 de la tarde. Así que vamos a pasar un día completito. Ya llegamos a la agencia. Quien esté un poco ágil se habrá dado cuenta que Choique es la misma empresa con la que hicimos el volcán Malacara. Y encima repetimos guía, el capo de Daniel va a venir con nosotros hoy, que es muy agradable y encima te tira una información muy buena. Ahora mismo estamos esperando, faltan 3 personas más que salen desde este punto y arrancamos. Primera paradita aquí en Eco Malargüe, que es un lugar que crearon, una posada. Desde aquí salen cabalgatas también de la agencia y tiene una parte de hostel y está hecho así como con materiales reciclados. Está súper bonito, la verdad. Ya reunimos al grupo, de aquí salimos con las viandas para la comida, muy importante, o sea, la parada más importante del día, recoger la comida. Y ya de aquí tenemos, nos han dicho, unos 120 kilómetros. Vamos a estar en el coche como unas 3 horas hasta llegar a la entrada del guardaparques. Y van a ser unas cuantas horas de trayecto, pero yo creo que muy agradable. Como veis, estamos en la zona VIP, nos hemos puesto delante, ya somos VIP. Sí, sí. Hoy vamos a tener primera plana para ver todo. Una vez arrancamos el viaje, ya intuíamos que al igual que nos pasó en la excursión del volcán Malacara, esto no sería un simple transporte, sino que ya empezaríamos a disfrutar de los increíbles parajes naturales que guarda Malargüe, pueblitos escondidos entre cerros y en general un recorrido inmerso en unos paisajes de película que nos hacían sentir diminutos entre tanta inmensidad. Todo esto como entrada, para ir abriendo boca sin siquiera estar cerca de la reserva natural. Sin duda Malargüe tiene algo especial que nos hipnotiza. Primera parada real, porque la anterior, digamos, no la vamos a contar, fue solamente para agarrar la comida. Ahora sí que ya llegamos. Tengo que confesar que con el temblorcito del ripio me dormí unos 10 minutitos. Nada, chistita. No, pero el paisaje, de verdad, el camino ya es una recompensa antes de llegar al lugar. Y ahora nada, paramos en un cruce que tiene la carretera con el Río Grande y está todo bordeado acá. ¡Wow! Se formó como un cañón acá, espectacular, todo roca volcánica. Y esto sigue siendo la Ruta 40. Entonces le quedó el nombre de la pasarela. Los vulcanólogos, cuando empezaron a estudiar esta zona, había que darle un nombre a este cañadón y le dieron el nombre de la pasarela. Puente para pasar por los trabajadores y para pasar
los materiales para hacer este puente, por ejemplo. Hasta acá llegaron las coladas de lava de los volcanes que se ven, que vienen bajando. Nosotros vemos las últimas explosiones, ¿no? Que se ve oscuro por aquel lado, pero fíjense que toda la ladera viene bajando y después hay vegetación. Esta parada es la pasarela y todo surgió cuando un nuevo tramo de la ruta 40 tenía que ser construido en sustitución a otro que se tapaba mucho por la nieve. Entonces se construyó este puente y detrás mío, en paralelo al puente principal, hay una pequeña pasarela que es la que da el nombre a la parada y es por donde pasaban los trabajadores y los materiales. Y todo esto cruza una colada de lava que está componiendo aquí un cañón de agua súper bonito. Se puede ver la típica piedra volcánica aquí de basalto, espectacular. Y nada, es muy bonito cómo te da el brillo y dependiendo la cantidad de material que tiene, puede tomar tonadas más oscuras o más verde oliva. Muy chulo. Como todo esto era fondo de mar, las rocas eran blandas, débiles, se pueden fundir más fácil o había grietas y fisuras. Y el magma asciende hacia la superficie. Sale, comienza a formar los volcanes y después se queda sin fuerza la cámara magmática. De acá en toda la Payunia, en promedio general, la cámara magmática está a 90 kilómetros de profundidad. Pero el magma cuando junta gases puede ascender hacia la superficie. Pero como ya se empezó a enfriar el magma hacia adentro, y es una roca dura, tiene que volver a reventar ese tapón, no lo puede hacer. Entonces el magma asciende, choca y se desvía. Y abre por otro lado camino y asciende. Por eso hay más de 800 conos que son todos bajitos, que van de los 100 metros de altura, 500 metros de altura, un poco más. Y solo 3 saltos. Retomamos ruta y empezamos a atravesar la colada de lava, rodeados de roca basalto por todas partes y ceniza volcánica ya mezclada con el paso del tiempo. A lo lejos se van asomando algunos volcanes petisos como por ejemplo el Santa María, que en realidad no lo son tanto, pero que según nos cuentan es tanta la concentración de volcanes a su alrededor que las coladas de volcanes vecinos fueron rodeando sus conos y ahora parecen tener apenas elevación. Además, se aprecia que estamos cruzando una zona con mucha riqueza petrolífera y de gas, ya que la presencia de cigüeñas aumenta considerablemente y nos acompañan en la ruta interminables tuberías, que van por encima puesto que el suelo es muy duro para trabajar por debajo. Llegamos a la Payunia. La verdad es que es un camino de ripio mortal. Menos mal que venimos en tour. Creo que es la opción más recomendada, venirse en tour para no destrozar tu propio vehículo. Y lo que nos sorprende también es la inmensidad de esto. Mira, es una extensión que te acongoja de lo extenso que es. Esta es como la entrada del parque. Pasamos toda la petrolera de Fortunoso y ahora ya sí, a partir de aquí, es toda el área natural protegida. Esta parada realmente fue en la Casa del Guardaparque, que es también un centro interpretativo. Nos acaban de dar, bueno, los consejos básicos, ¿no?, de la visita, porque realmente esto precede al Parque La Payunia. Estamos acá a 15 minutos, me parece. Sí. O sea, acá nomás. Acá pues te indican pues lo típico de no hacer fuegos
todo este tipo de indicaciones. No alimentar a los animales. Exacto, para mantener lo que es el área natural. Sí, así que paradita además para ir al baño, porque después es todo naturaleza. Porque no hay más baños. Así que nada, ya estamos listos. También comentar que nos sorprende la cantidad de máquinas extractoras de petróleo que había. O sea, si bien durante todo el día estuvimos viendo esta maquinaria, se incrementó muchísimo a medida que nos íbamos acercando al parque. O sea, sin duda es un área súper rica en petróleo, en gas. Y un área natural protegida necesaria, ¿no? Para que no se siga extendiendo toda esta explotación de petróleo. Claro. Acabamos de parar, estamos ya dentro del parque oficialmente y el paisaje es una locura. Es alucinante. Increíble. Estamos en Pampas Negras, hace muchísimo viento, no sé si se me está escuchando o no. Y desde aquí se ven algunos de los volcanes principales que vamos a visitar. Este es el circuito de los volcanes y es una inmensidad. Increíble. O sea, pero es precioso. Y es una inmensidad compuesta de unas partículas volcánicas súper pequeñitas que vos las agarrás y te da impresión porque es literalmente lava seca. Sí. O sea, esto es increíble. Y hay campos y campos y campos y campos. Bueno, pampa significa llanura, ya saben, ¿no? Y es una locura. El paisaje cambió radicalmente. Y bueno, encima atrás se puede empezar a ver aquel volcán rojo que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Ese es precioso. Es increíble. Creo que vamos a ir por allá cerca, pero bueno, en general, una locura. Ya, estas pampas negras es algo que en la vida vimos. En la vida vimos. Igual. Casi no se nos entiende del viento que corre libre por estas llanuras, pero se los resumo brevemente. Las pampas negras nos dejaron con la boca abierta. No podíamos creer esta inmensidad en la que nos encontrábamos. Era como estar en un desierto, pero de color negro. Nunca imaginamos que existía tal cosa. Sin duda estábamos adentrándonos en un lugar espectacular. Volvemos al vehículo para seguir camino y de paso descansar del viento. Es completamente esperable que corra el viento tan libremente sin oposición por estas pampas, y es incluso bonito cómo colabora con el paisaje. Sorprende el ver tal extensión de terreno formada por las pequeñas piedras de la Pilis, tan bien peinadas, con alguna huella de animal, pero perfectamente respetadas por autos y personas, que solamente podemos transitar por el camino marcado. Nos dirigimos hacia el volcán morado, esa elegante elevación roja que destacaba a lo lejos. Y así el juego de colores continúa aumentando, ahora incluso con la vista despejándose hacia la cordillera de los Andes y sus picos nevados.
exactamente dónde rompió la pared. O sea, el cráter tuvo un lado que se desmoronó y a partir de ahí bajó la colada, pegó contra el otro volcán y empezó a bajar de cara a la cordillera de los Andes. Y se ve donde la colada comenzó su curso hacia abajo y es impresionante. O sea, Y con la cordillera de sí, sí, estos son de colores. Es una locura. Increíble, es todo masivo, o sea, un tamaño increíble. Igualmente ahora vamos a ir un poco más arriba para ver el morado en todo su esplendor, digamos, pero aquí se aprecia, hicieron una parada extra para apreciar cómo cayó esta pared. La salida toda de la colada. Exacto, increíble, increíble, la verdad. O sea, esto va... Nueva parada, ahora vamos caminando hacia el cráter del volcán Morado. Hace un viento que nos tira. Lo bueno es que no hace frío, pero bueno, el aire molesta un poquito, por eso tengo la capucha para que no me estropee los oídos. Pero está precioso todo el paisaje. Aquí el volcán Morado, como dijimos antes, esta zona de volcanes, volcán Morado Norte y volcán Morado Sur, fueron los últimos en explosionar de la Payunia. Por eso aquí está toda esta pampa negra. Es viento simplemente, no hace excesivo frío. Yo me vine con esta chaquetita polar, pero nada más. Y además no es peligroso, decía Daniel, que el viento te tira en contra del cráter, o sea que a no ser que te quieras suicidar, acá no hay problema, puedes venir y asomarte porque estás a salvo. Y ahora ya estamos casi llegando y es espectacular porque se empieza a asomar la cordillera de los Andes nevada, contrastando con el negro de estas rocas volcánicas. Es un espectáculo, además del tamaño que tiene. Yo no sé si se me está escuchando, si no importa, así es más envolvente la experiencia compartida, ¿no? En el volcán Morado, que estábamos abajo donde se desmoronó esa pared, pero ahora se puede ver claramente, se ve todo el cráter espectacular, así súper bien formadito, que parece un castillo de arena de un nene en una playa, y se cayó toda esta sección aquí y es por donde empezó a deslizarse la colada hacia la cordillera de los Andes. Que mirá el espectáculo, los rojos, los blancos, los azules del cielo, es impresionante.
que si intento tirarme de espaldas no puedo. Madre mía, lo bueno es que ahora ayuda al camino, ¿no? ¡Uepa! Pero no sería capaz de echarme para atrás, ¿sabes? No. Nueva paradita aquí en Los Colores, que se aprecia precisamente todo ese contraste de colores de la tierra ferrosa con la planta, ¿cómo dijo que era el nombre? Corián. La plantita amarilla que está por todas partes, sí, bueno, especialmente por esta zona. Y aparte tenemos de fondo el volcán Payún Liso y el volcán Payún Mangru. Ahí está, muy bien, muy bien. Pero nada, el paisaje es espectacular y cambia radicalmente. Arrancamos por las Pampas Bajas después de haber visitado el volcán Morado y radicalmente empezó la vegetación. Claro, se nota porque quizá habrá menos viento y permita que se crezca, ¿no? Que se aposente y crezca. Eso es. Y bueno, esta es la última parada, en teoría creo, antes de comer. Pica el bagre, así que apetece. Pero bueno, que lo estamos disfrutando un montón. A mí se me pasó volando. Este paisaje es espectacular. Espectacular. Y es distinto, ¿eh? Esta zona en la que estamos ahora a la que acabamos de estar, ¿eh? Por el tono rojizo, por la cantidad de vegetación que antes no estaba. Es otro paisaje completamente distinto. Ahora ya no tenemos la cordillera de fondo, sino que tenemos a estos dos volcanes que son más los principales, digamos, ¿no? Sí. Nada, esto es increíble. Una diversidad. Creo que tiene que tener más justicia y más reconocimiento. No se conoce mucho Exacto. Este lugar, ¿verdad? Yo después voy a reflexionar cuando terminemos el vídeo, pero venía pensando en ello sin decírtelo, que creo que necesita más marketing esta zona de, bueno, en general, ¿no? Que se conozca más para que la gente venga a este lugar, evidentemente manteniendo las mismas limitaciones y eso para proteger el lugar, por supuesto. Claro. Pero no es un destino que conozcamos mucho. No, y me parece que debería tener el mismo reconocimiento porque es súper especial. Espectacular, es de mis favoritos. Para mí la palabra es especial, es algo que podría ser reconocido como un glaciar o como, yo qué sé, unas cataratas. Pues esto es masivo, es enorme, la concentración de volcanes, de más de 860 volcanes concentrados aquí, una densidad, la mayor densidad de volcanes de Sudamérica. O sea, nada, aguante la Payún. Bueno, ya terminamos de comer. La verdad es que está muy lindo de vez en cuando, nosotros que viajamos solos en el motorhome, compartir con gente, ¿no? Y este tipo de comidas te hace convivir con muchísimos locales. Este grupo, al menos este grupo, son todos argentinos. Y bueno, está muy lindo, ¿no? Compartir con gente de acá. Sí. Bueno, ya llenamos el buche y ahora nos estamos yendo porque sobran 10 minutos y vamos a seguir ruta, vamos a seguir explorando el parque. Pero hay acá un spot que nos recomendaron seguir un caminito y en 10 minutos tenés las vistas completas al volcán Payún Liso. Aquí vemos la forma completa del Payún Liso.
forma de volcán que conocemos de siempre, así, y tiene 3.715 metros de altitud. Ahora mismo, que conste que estamos ya a 2.000, comimos a 2.000 metros, que no es poco, y tiene unos 100.000 años de antigüedad. Continuamos el paseíto ya con el estómago lleno. Primera parada de la tarde, Museo de Cera, que más bien tendría que ser Museo de Lava, pero bueno, acá es donde tenemos que echar la imaginación o fumarse algo para ver cosas, ¿no? Para ver formas. Así que, a ver, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Igualmente, como siempre, ¿no? A nosotros nos divierte, pero lo que nos encanta y lo que nos fascina es seguir teniendo todas estas pampas detrás nuestro. Es una locura. Es increíble. Tras echar a volar la imaginación en el Museo de Cera mientras nos deleitábamos con las vistas, nos dirigimos a la última parada del día en la reserva, que sería nada más y nada menos que en un campo de bombas. Aquí nos divertimos un rato con el viento que prácticamente no nos dejaba hablar, mientras tomamos dimensión del apocalipsis que tiene que haber sido el momento en el que estas bombas echaron a volar tras la erupción. De pensarlo te pone la piel de gallina. Ahora sí que ponemos rumbo de vuelta y damos por concluido este inolvidable día por la Payunia. Majestuoso lugar que nos agarró desprevenidos y sin esperarlo entró en nuestra lista de favoritos de la Argentina. Ya estamos de vuelta en Malargüe. Después de esa parada dentro de la reserva, tuvimos otra parada a mitad de camino para merendar. Tomamos ahí unos tés con tortas fritas súper ricos en el puesto Sagal, pero la verdad que decidimos compartir ese momento con el resto del grupo. Estábamos intercambiando experiencias, pero fue un broche final muy lindo para este día súper completo. Buah, estamos cansados, honestamente, son las 8:15 y salimos a las 8, o sea que fueron 12 horas de un día muy intenso, pero de verdad que estamos muy felices y estamos hablando acá en Petit Comité entre nosotros que superó muchísimo las expectativas la Payunia. Es un lugar que honestamente no conocíamos antes de venir a Argentina desde Europa y creo que es un lugar que merece muchísimo más reconocimiento, más relevancia, marketing o no sé, llámenle X, pero tiene que resonar más. Creemos que ya escaló entre nuestros lugares favoritos de Argentina de lo que llevamos conocido, de hecho. Sí. No sé qué opinan, déjennos en comentarios si ya conocieron este lugar, qué les parece o si este vídeo les ha dado ganas de ir. Y por supuesto les recomendamos que si vienen lo hagan con la empresa Choique Turismo Alternativo. Unos capos. A los que les damos muchísimas gracias por este par de días que tuvimos con ellos, súper recomendables. Os vamos a dejar el link en la descripción para que entréis a chusmear las excursiones que tienen, las tarifas actualizadas y todo ese tipo de datos. Y hasta aquí va a estar el vídeo de hoy. Sí, nosotros corremos a la ducha y a descansar un poquito, que se vienen más aventuras. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.